humanismo solidario. Y hoy tendremos esta parte de fondo intensa y posteriormente un panel en donde vamos a ver temas selectos de la educación. Sí, vamos a ver 7 temas que están ahí en nuestra mira, ¿verdad? Educación para la primera infancia, educación superior, educación y medios tecnológicos, medios de comunicación. Vamos a ver también, por supuesto, el tema de la familia, que es muy importante, el cuidado de los menores y todo el aspecto afectivo, que tenemos que educar, la cuestión socioemocional y estos aspectos. Quisiera en este momento presentar al presbítero doctor Julián López Amosurrutia. Él es catedrático de casa de esta Universidad Pontificia de México, es sacerdote canónigo de la Arquidiócesis de México, doctor en teología por la Universidad Pontificia Gregoriana, fue rector del Seminario Conciliar de México y actualmente es coordinador de la sección de teología dogmática de esta universidad. También es secretario ejecutivo de la Dimensión de Doctrina de la Fe de la Conferencia del Episcopado Mexicano. Les pido lo recibamos a él y a nuestros invitados que él introducirá con un aplauso. Buenos días. Permítanme también, aunque ya lo han hecho, como ya lo han hecho, darles la bienvenida ahora en esta mañana a su casa, la Universidad Pontificia de México, un espacio que quiere ser un punto de convergencia y de encuentro ciertamente eclesial, pero también social, al servicio de este nuevo humanismo, que en realidad es también un viejo y antiguo humanismo, el que conoce quién es el ser humano. Excelencias, panelistas, bienvenidos todos. El Dicasterio para la Educación Católica ha tenido en el último periodo una fecundidad extraordinaria. El último documento sobre cómo dialogar en la mentalidad del género es riquísimo, es uno de los documentos más propositivos que desde la identidad católica sabe presentar esta riqueza que tiene la fe cristiana para el bien del ser humano. El documento inmediatamente anterior que había sacado este dicasterio fue justamente el que ahora nos sirve como pretexto para el diálogo. Se cumplían en ese momento los 50 años de la Populorum Progressio. El Papa Paulo VI lanzaba con franqueza, pero también con la convicción creyente, una mano generosa tendida a todo el mundo para dialogar sobre las principales coordenadas que estaban marcando a la humanidad como una globalidad mucho antes de que se hablara de globalización. Y este documento entra a dialogar sobre la emergencia educativa. En la mañana de hoy vamos a tener una iluminación muy rica, muy bella y muy poderosa de lo que son las ideas que deben regir en este periodo de emergencia educativa. Permítanme dar la bienvenida y ya darle la palabra para no detenernos más, con mucho cariño y aprecio. En primer lugar al doctor Reyes Tamés Guerra, al doctor Guillermo Hurtado Pérez y al doctor Jorge Trasloceros. Iré presentando su breve currículum al inicio de la ponencia de cada uno, si están ustedes de acuerdo. El doctor Reyes Tamés Guerra es doctor y maestro en ciencias con especialidad en inmunología por la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional. Licenciado químico bacteriólogo, parasitólogo por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Fue rector de la Universidad Autónoma de Nuevo León, se desempeñó como secretario de Educación Pública en el sexenio del 2000 al 2006 y como secretario de Educación del Estado de Nuevo León desde 2007 al 2009. Ha sido también diputado federal del 2009 al 2002. Actualmente es profesor de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Doctor Tamés Guerra, bienvenido. Escuchamos con atención su participación. Muchas gracias. Antes que nada, yo quisiera agradecer la invitación a participar
en este encuentro a la conferencia del episcopado mexicano, en particular a su excelencia Monseñor Enrique Díaz y al padre Eduardo Corral. Me siento muy contento de estar aquí y quisiera hacer una serie de reflexiones sobre lo que me parece son las principales preocupaciones que debemos de tener o compartir en el tema educativo en nuestro país. Voy a iniciar haciendo un poco de reflexión de qué está pasando en el mundo para después darlo del país. Sin duda la educación, y en eso coincidimos todos, es la mejor forma de poder lograr una mejor igualdad, brechas que nos separan entre los diferentes sectores de la sociedad y el problema es que todavía hay mucha tarea por hacer. Si hacemos un análisis no del inicio de la educación básica, sino de la culminación de la que sería una formación ideal de completar una carrera profesional técnica o alguna licenciatura en el mundo, todavía en este siglo tenemos un problema de desigualdad muy importante. Solamente alrededor del 1% de los jóvenes entre 18 y 22 años, 23 años, tienen acceso a educación superior en el mundo. Solamente el 1%. Es realmente una cifra muy impactante porque todavía hay mucha tarea por hacer en el mundo. En nuestro país ya hemos superado alrededor del 35%, pero si nos comparamos con otros países todavía tenemos mucho esfuerzo por hacer. Los países de la Comunidad Económica Europea y Canadá, Estados Unidos tienen cifras por encima del 80%, en algunos casos el 90% de cobertura en ese grupo de edad. Entonces, es muy difícil pensar en un mundo más equitativo para todos si no hacemos realmente todos un esfuerzo en educación, y particularmente el gran problema es que solo para mantener esa cifra, que no se nos caiga más abajo del 1%, se quisiera pensar en la enseñanza tradicional de construir universidades de la manera como se enseña tradicionalmente la educación superior, se tendría que estar construyendo una universidad por semana que atendiera a 5,000 estudiantes. O sea, y los países donde los rezagos son mayores, obviamente son los que tienen también mayores limitaciones económicas. Por eso el tema, el potencial uso de la tecnología para cerrar estas brechas, pues debe de seguirse explorando de la mejor manera posible, sobre todo en la parte de los contenidos, para buscar, no va a haber otra forma, por lo menos no la veo yo en este momento, si no se busca esta vía. Pero bueno, en nuestro país, ¿cuál es para mí el principal problema de la educación? El problema número uno de la educación en el país. En la educación básica, estamos hablando de educación básica, que se sigue privilegiando la memorización como forma de aprendizaje. Y no se generan en los niños capacidad de análisis, creatividad, trabajo en equipo, no se les enseña a exponer y defender puntos de vista. Obviamente hay excepciones, pero estamos hablando de la generalidad. Si uno le aplica a los niños un examen sin avisarles o 2 meses después de que lo hayan presentado, les aplica el mismo examen, los resultados son completamente diferentes. Se les enseña a memorizar para el momento.
Si uno les aplica el examen y sacaron 10, pueden andar sacando 6. O sea, eso es un problema muy serio. Y para mí el problema es que desde la formación docente no se cultiva la enseñanza distinta, que los enseñemos a los niños a pensar por sí mismos, a buscar información. Que el profesor en la clase, en lugar de ser él la fuente de información fundamental, como se hace de manera tradicional, sea realmente un conductor del aprendizaje, de la discusión, que enseñe a los niños desde edades tempranas a poder expresarse. Niños que pasan toda la primaria sin hablar nunca en un salón de clase. Si nunca, siempre escondidos, cuando el profesor pregunta, voltean a verse los zapatos o la ventana o lo que sea, y no tienen esa formación. Entonces, con esta situación, no es raro encontrar que en el examen de término de la educación básica, más reconocido internacionalmente, que es esta prueba de PISA que aplica la OCDE, los resultados que tenemos como país son resultados que dejan mucho que desear, porque estos exámenes están construidos para poder determinar que los jovencitos de 15 años de edad en promedio, qué capacidad tienen de usar el conocimiento que debieron haber adquirido en la educación básica y con qué grado de complejidad. A veces dice, salieron reprobados en lectura, no saben leer, no saben leer. Lo que no saben es analizar lo que leyeron. Muchas veces no tienen capacidad de identificar el tema fundamental, no son capaces de hacer un resumen de lo que leyeron, menos de relacionar lo que leyeron con algo que deberían tener capacidad de relacionar que no leyeron, que deberían de conocer. Entonces, si es un problema muy serio, esta prueba de PISA está estructurada en 6 niveles. El nivel más alto, que es el nivel 6, todavía en el mundo no hay ningún país que tenga más del 50% de sus jovencitos por encima que alcance ese nivel 6. Todos están por debajo. O sea, son pruebas muy complejas. Cuando a nosotros nos toca la responsabilidad de la Secretaría de Educación, por eso diseñamos una prueba muy parecida a la prueba de PISA, para saber qué estaba pasando en realidad con la educación en el país. Se acordarán ustedes que de la prueba enlace, el examen nacional de evaluación de logros académicos. Esta prueba está construida con los mismos criterios que se construía la prueba de PISA. Y nos permitía saber en realidad cómo estaba la educación en todo el país. En cada centro educativo, en cada escuela, en cada colegio, sabíamos qué estaba pasando realmente con la educación. Por primera vez, los maestros y los padres de familia estaban enterados de lo que estaba pasando realmente con el aprendizaje de un niño. En ese tiempo llegamos a estar aplicando en una semana 12 millones de pruebas en el país. Ningún país del mundo hacía un esfuerzo como ese de evaluación. Lamentablemente en el siguiente sexenio se le puso un premio económico. Y entonces, algo que los maestros no se metían, porque de la prueba no estaban presentes los maestros, quienes estaban presentes eran los padres de familia, ¿verdad? Eran quienes, porque no había, el niño ahí está la prueba y él tenía que poder demostrar que era capaz de hacer con la prueba. Entonces, cuando le ponen un premio de 70,000 pesos a los grupos que se dieron mejor, obviamente la prueba empieza a corromperse. O sea, maestros que a los niños con menor aprovechamiento les decían, no vengas ese día y te voy a poner 10, ¿verdad? O sea,
Entonces, y a meterse a la prueba y a darles, a orientarlos en los resultados, y obviamente afloran esos problemas, pero no eran problemas de la prueba, eran problemas de haberle puesto un estímulo económico y que era muy atractivo para los maestros y que se echó y quitaron la prueba como solución. O sea, O sea, uno de los errores más graves que se han cometido en la educación en el país, porque se había hecho un esfuerzo muy importante, reconocido fuera, porque, por ejemplo, en PISA, en la OCDE, nos dieron un asiento, el especialista que coordinó el diseño de la prueba en México, le dieron un asiento de los 10 asientos que había en la OCDE para la elaboración de la prueba. Y México, por ejemplo, para nosotros saber qué realmente pasaba en el país, en lugar de aplicar 5,000 pruebas, aplicamos más de 50,000, un poco más de 50,000, para poder saber qué pasaba en cada estado, cómo estaba la situación del aprendizaje en cada estado del país. Y poder tomar decisiones, era la manera de saber dónde teníamos que hacer un esfuerzo mayor para poder avanzar. Pero pues ese es un problema que nos pasa en el país en todos sentidos. Ya acaba de pasar la reforma educativa en el sexenio anterior, era una buena reforma que se implementó mal. Se implementó mal. ¿Por qué se implementó mal? Porque el corazón de la reforma era un nuevo modelo educativo. Pero la parte política de la evaluación de los docentes se comió al tema del modelo educativo. Los responsables en ese momento decidieron meterse primero en la evaluación de los docentes antes que al modelo educativo. Recuerdo yo que platicaba con el secretario Cholfet cuando estaba pasando eso, y le decía, oye, no hagan eso. Primero, no están preparados. Nadie sabe explicar en qué va a consistir la evaluación. Los maestros no le tienen miedo a la evaluación. O sea, tienen miedo a la incertidumbre. Cuando no saben, oye, qué competencias docentes se van a evaluar, cómo va a ser la evaluación, cuáles son los criterios. Y luego puedo perder mi trabajo si no me va bien, pues obviamente la gente dice, oye, a ver. Entonces le dije, no tienen miedo a la evaluación porque nosotros habíamos empezado a aplicar la evaluación y con excepción de 4 estados en todo el país, todo el mundo lo aceptaba porque era lo que ellos querían. ¿Ellos qué querían? Pues que hubiera piso parejo. ¿Qué les daba coraje a los maestros? Y me refiero a los maestros del sistema público, que de repente llegaba alguien de director de la escuela o de supervisor en el área, que sabían todos que nunca había dado clases. ¿Verdad? Y llegaba y decía, oye, y ellos lo que querían, con todo, no hay una evaluación perfecta para evaluar competencias docentes, pero era parejo para todos. Y finalmente, quien tenía mejores resultados iba superando en mejores prestaciones, mejores salarios, inclusive en algunos estados como en Nuevo León, cuando a mí me tocó ser secretario, todas la escuela donde podía dar clase el maestro, la escogían de acuerdo al resultado. Aquí están las escuelas, el que tuvo el mejor resultado escogía su escuela, donde quería dar clases. O sea, y eso estaba muy bien. Pero bueno, y le decía yo a Emilio, el secretario, le dije, además, la reforma incluye un modelo educativo que está muy bueno, y van a evaluar a los maestros con el modelo actual. Y cuando haya un nuevo modelo, otra vez los van a tener que evaluar, porque es otro el modelo educativo. Dije, hagan el modelo educativo y luego evalúen, y se preparan mejor. Se preparan concursos de apoyo, que la gente viera que había... pero bueno, ya es hablar de historia, se complicó como todos sabemos ese tema. Afortunadamente, dentro de los cambios que se hicieron ya en este gobierno, en el tema de la reforma educativa, no tocaron el modelo educativo.
el modelo educativo sigue siendo el modelo de la reforma anterior. Lo digo quedito porque no vayan a voltear después y también se lo bailen, ¿verdad? Este modelo. Pero pasó lo que le había dicho Emilio, se te va a ir el sexenio, le dije, no van a poder, en el modelo educativo no van a empezar, se te va a ir todos los 6 años. ¿Y cuándo empezó el modelo educativo? En septiembre del año 2018, cuando les quedaban 4 meses para irse. O sea, y empezaron solamente con preescolar, primero y segundo de primaria y primero de secundaria. Y el modelo va a terminarse de implementar en 2 años más. Entonces, pero son decisiones así. ¿Y cuál fue el resultado? Pues que se hizo tanto lío que ahora se quitó la evaluación de los docentes. Y yo les decía a algunas de las personas que están ahora en las decisiones, decían, nada más díganme que hay más justo que una evaluación que todos tienen que presentar. Que hay más justo. Si hay algo más justo, no es que ahora va a haber una comisión de tres grupos y que va a estar el sindicato, que va a estar quién sabe quién. Eso no es justo. O sea, lo justo es alguien donde no mete la mano la persona, ni la autoridad ni el sindicato. Entonces, ¿qué quiero yo que hay que hacer? Primero, no desalentarse. Yo siento que el trabajo que hacen los maestros es un muy buen trabajo. Hacen un esfuerzo en condiciones muy difíciles, a veces no teniendo ninguna otra herramienta. En cualquier profesión, los profesionales tienen muchas más herramientas ahora que hace un siglo. Y en educación muchos maestros tienen las herramientas de hace 2 siglos, ¿verdad? El pizarrón y el GIS. Y se acabó, ¿verdad? O sea, no hay ningún otro esfuerzo. Entonces, hay que hacer un esfuerzo por esta... Y centrarse en lo académico y avanzar en cambiar la forma de aprender. Mientras no logremos en el país cambiar la manera de aprender, desde la educación básica, que enseñemos a los niños a aprender por sí mismos, a que sean creativos, a que tengan capacidad de analizar, de discutir, de resumir, de proponer, que sean tolerantes. Y tenemos que empezar desde ahí, porque finalmente, ¿cuál es la meta? Y aquí, con esta parte voy a terminar. Lo más importante que la calidad profesional en la formación o la calidad académica es la calidad humana. De nada sirve tener calidad profesional si no logramos tener calidad humana. ¿Cómo se logra la calidad humana? Con que la gente tenga actitudes, valores, ética en el ejercicio. Que nunca pierda de vista que esa oportunidad que tuvo de aprender debe, sobre todo, orientarla a tratar de ayudar a los demás, desde su familia, desde la sociedad, y entre más impactos tenga, mejor. Entonces, yo estoy muy contento, y platicaba con el padre Corral, de que el Papa Francisco haya tomado esta iniciativa de convocar a una reunión global en educación, porque es algo muy importante. Y de la manera como lo está convocando, la tarea educativa, como bien lo dice él, no es solo de los docentes ni de las escuelas. La tarea educativa es formativa, los padres de familia, la sociedad. Todos tenemos que involucrarnos en la tarea educativa, si no, no vamos a poder lograr los resultados que buscamos, y les agradezco mucho su atención. Muchas gracias. Agradecemos al doctor Reyes Tamés Guerra esta primera provocación que nos ha ubicado tanto en el contexto mundial como en la situación específica de México, las transformaciones educativas que se han dado y las propuestas centradas ciertamente en la promoción del ser humano en primer lugar.
Para nuestra segunda participación tengo el gusto, el honor también de presentarles al doctor Guillermo Hurtado Pérez, doctor y maestro en filosofía por la Universidad de Oxford, licenciado en filosofía por la Universidad Autónoma de México. Es investigador del Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM desde 1991, ha sido profesor de la UNAM, el ITAM, la Universidad Iberoamericana, la Universidad de Aguascalientes, la Universidad Veracruzana, la Universidad de Buenos Aires y la Universidad Hebrea de Jerusalén. Esperamos no nos falte ninguna. Fue director fundador de la segunda época de la revista Dianoia del 2000 al 2004 y forma parte de los comités editoriales de varias revistas de México y el extranjero, entre ellas Análisis Filosófico, Ideas y Valores, Mexican Studies y Journal of Inter-American Philosophy. En la UNAM ha desempeñado los cargos de coordinador de posgrado en Filosofía de la Facultad de Filosofía y Letras, secretario académico y director del Instituto de Investigaciones Filosóficas. En 2009 fundó, junto con Gabriel Vargas Lozano y José Alfredo Torres, el Observatorio Filosófico de México, colectivo que tiene como fin la defensa de la enseñanza de la filosofía en el sistema educativo mexicano. Guillermo, bienvenido, lo escuchamos con gusto. Gracias. El Papa Francisco ha convocado a un encuentro mundial en mayo de 2020 para hacer una alianza que nos permita un nuevo pacto educativo global. Esta convocatoria me parece de la mayor importancia. Lo que está en juego, como quisiera enfatizar en esta presentación, es el futuro de la humanidad. Cito a su santidad, abro comillas. El mundo contemporáneo está en continua transformación y se encuentra atravesada por múltiples crisis. Vivimos un cambio de época, una metamorfosis, no solo cultural, sino también, presten atención, antropológica, que genera nuevos lenguajes y descarta sin discernimiento los paradigmas que la historia nos ha dado. La educación afronta la llamada lapidación, que encarcela la existencia en el vórtice de la velocidad tecnológica y digital, cambiando continuamente los puntos de referencia. En este contexto, la identidad misma pierde consistencia y la estructura psicológica se desintegra ante una mutación incesante que contrasta la natural lentitud de la evolución biológica. Cierro comillas, estas son palabras del Papa Francisco. Me interesa destacar este concepto de metamorfosis antropológica del que habla su santidad y que ha sido objeto de estudio de filósofos, sociólogos y antropólogos contemporáneos. Algunos dicen que estamos transitando hacia el posthumanismo. ¿Qué es eso? Un ser posthumano es uno que incorpora como parte de su identidad elementos tecnológicos, particularmente digitales. Seres humanos con chips integrados a su cerebro, con enchufes conectados a sus centros nerviosos, con pantallas en la piel. ¿No? Todo esto está por venir y mucho antes de lo que pensamos. Sin embargo, no hace falta imaginar esos escenarios futuros que parecen de ciencia ficción, aunque sean de la ciencia más real, para reconocer que las cosas ya no son y no serán las mismas. Hoy en día vivimos en la era de la comunicación. Es maravilloso que podamos hablar con cualquiera, con cualquier persona, en cualquier lugar, en cualquier momento. ¿No? Qué distintas eran las cosas apenas en el siglo anterior. A la sociedad de la comunicación se le conoce también como la sociedad de la información. Con solo apretar un botoncito aquí, tenemos acceso casi a cualquier dato, en cualquier lugar, en cualquier momento. Para quienes nacieron hace 20 años parece algo natural, pero para los mayores no deja de resultarnos asombroso. La humanidad ya no es la misma, desde que cada persona, o casi cualquiera, las excepciones cada vez son más escasas, lleva consigo un teléfono celular. La diferencia entre los seres humanos de antes y los de ahora es tan grande como la que se dio cuando aprendimos a hacer herramientas, o cuando desarrollamos el lenguaje, o cuando dominamos el fuego. No hay vuelta atrás en la historia. En algunos salones de clase todavía se puede obligar a los niños a que apaguen su teléfono celular,
Pero sería inconcebible que se pasara una ley que obligara a los adultos a entregar el suyo a las autoridades. La gente ya no sabría cómo usar su tiempo, cómo moverse en el mundo. O sea, los taxistas sin el Waze ya no saben llegar a su destino. No sabrían cómo organizar su vida. Tenemos que hacernos a la idea de que ahora en adelante los seres humanos llevarán a todos lados sus pequeñas máquinas de comunicación masiva. Y es más, como dije, muy pronto ya no estarán fuera de nosotros, sino estarán dentro de nosotros. Así a nadie se le va a perder el celular. La hiperconectividad es la nueva realidad de la humanidad. Las nuevas tecnologías han creado nuevas comunidades, las llamadas virtuales. Pero no es evidente que esas nuevas tecnologías hayan fortalecido a las comunidades tradicionales. Estamos mejor comunicados, es cierto, pero no parece ser ese el fundamento de las comunidades tradicionales. La cercanía física tiene efectos que no pueden ser sustituidos por las redes sociales. Por ejemplo, no es lo mismo compartir ideas y emociones con alguien a través de una pantalla, ¿no? O estar chateando, que hacerlo bajo un mismo techo. Cuando convivimos con alguien, no podemos ignorarlo así nomás cuando se nos pega la gana. Pero cuando platicamos con alguien más a través del teléfono, lo único que hay que hacer para evadirlo es apretar un botoncito para suspender el vínculo. Lo dejas en visto. Ahí se cortó la comunicación. Es muy fácil. A ver, la comunicación verdadera es la primera. La de las comunidades reales. A la segunda, a la comunidad virtual, la llamamos así por analogía. Hay una extraña soledad en el mundo de la comunicación masiva. Se ha perdido comunión, cercanía emotiva, profunda, espiritual. Podría parecer paradójico, pero demasiada comunicación distrae. Es más, aísla. La tentación de que la nueva educación quede atrapada en esos canales tecnológicos es muy grande. Creo que eso es parte del riesgo de lo que nos está hablando el Papa Francisco cuando está haciendo esta convocatoria a nivel mundial. Yo encuentro tres peligros provocados, tres peligros pedagógicos globales, que están provocados por intereses económicos y políticos muy poderosos que están detrás de estos instrumentos. El primer peligro es que la escuela, tal como la hemos conocido, desaparezca. Adiós al salón de clases, adiós al maestro, adiós a los compañeros. ¿Qué necesidad tenemos de edificios escolares, se diría, si la educación se puede llevar hasta la casa del niño por medio de las computadoras interconectadas? ¿Qué necesidad de que contratemos maestros para cada salón de 30 alumnos cuando podemos tener un maestro que explique los contenidos a 10,000 o a 100,000 o a 1,000,000 de alumnos por vía de internet? Necesidad de que los niños estén juntos ahí en el salón de clases peleándose y contagiándose de catarro. Cada uno de ellos puede estar en un cuartito aislado en su casa sin distracciones. A ver, yo no defendería los excesos en los que cayeron algunos grupos del sindicalismo magisterial de nuestro país. Pero coincido con el doctor Tamés en que la reforma educativa del gobierno anterior cometió un grave error, porque se desplazó a lo que se vio como un desprecio hacia el magisterio, que no puede volver a repetirse. Tal parece que lo que estaba en el fondo del proyecto era el ideal de una escuela sin maestros. ¿Cuál es la mejor escuela? La escuela sin maestros. Te quita todos estos problemas, ¿no? Así como hay fábricas sin obreros, ¿no?, en la que todo el trabajo lo realizan robots. La idea es que es mejor que tuviéramos una escuela sin maestros. El segundo peligro que yo encuentro es la uniformidad de la educación. A ver, al quedar concentrada en unas pocas empresas globales, la educación se volverá igual o casi igual en todas partes. Justamente esto es algo que mucha gente piensa que sería muy bueno,
que hay que buscar, ¿no? Pero esto afectaría la pluralidad de lo humano. Vean ustedes cómo, por ejemplo, a nivel posgrado, incluso de licenciatura, somos testigos del crecimiento del idioma inglés como el idioma internacional del conocimiento. Esta tendencia me parece muy nociva. No podemos permitir que el idioma de la nación más poderosa del mundo, cuando digo poderosa me refiero al poderío económico, militar, ¿no?, se imponga al resto de la humanidad como la lengua franca de la ciencia y del aprendizaje. Ahora, y el tercer peligro, conectado con estos dos anteriores, es que los objetivos de la escuela estén definidos por los intereses de las grandes corporaciones que dominen el campo tecnológico. Y estos intereses no son los de la humanidad. Estas compañías buscan ganancias, no buscan otra cosa. Pero por encima de estos tres peligros pedagógicos hay uno mayor, que podríamos llamar antropológico. El ser humano se transformará de una manera que no podemos prever. Ya no seremos capaces de reconocer a esos congéneres como humanos, a pesar de que tengan nuestro mismo ADN. El futuro de la educación está ligado al futuro de la humanidad misma. Los retos a los que nos enfrentamos son tan grandes que solo pueden responderse de manera global y por medio de un pacto de diversos actores. La Iglesia Católica ha hecho la convocatoria. Eso es muy importante. Yo creo que ninguna otra institución a nivel mundial pudo haber hecho esta convocatoria. Pero es evidente que no puede ella sola conjurar los peligros. No actuamos todos, las probabilidades de que se logre algo, un cambio concreto, son muy pequeñas. Quiero volver a citar al Papa Francisco en esta convocatoria que hizo para el Pacto Educativo Global. Abro comillas. Voy a leer un poquito largo, ¿no? Dice su santidad: para alcanzar estos objetivos globales, el camino común de la aldea de la educación debe llevar a dar pasos importantes. En primer lugar, tener la valentía de colocar a la persona en el centro. Para esto se requiere firmar un pacto que anime los procesos educativos formales e informales, que no pueden ignorar que todo en el mundo está íntimamente conectado y que se necesita encontrar, a partir de una sana antropología, observen, una sana antropología, otros modos de entender la economía, la política, el crecimiento y el progreso. Un itinerario de ecología integral se debe poner en el centro el valor propio de cada criatura en relación con las personas y la realidad que los circunda. Se propone un estilo de vida que rechace la cultura del descarte. Otro paso es la valentía de invertir las mejores energías con creatividad y responsabilidad. La acción propositiva y confiada abre la educación hacia una planificación a largo plazo que no se detenga en lo estático de las condiciones. Continúo. Otro paso es la valentía de formar personas disponibles que se pongan al servicio de la comunidad. El servicio es un pilar de la cultura del encuentro. Significa inclinarse hacia quien tiene necesidad y tenderle la mano, sin cálculo, sin temor, con ternura y comprensión, como Jesús se inclinó a lavar los pies a los apóstoles. Servir significa trabajar al lado de los más necesitados, establecer con ellos todas relaciones humanas de cercanía, vínculos de solidaridad. Ya cierro aquí las comillas de la cita del Papa. Para acabar, quiero retomar esta idea del Papa Francisco de poner a la persona en el centro. Este concepto, poner la persona en el centro. Voy a hacer ya dos comentarios para acabar. Uno es un comentario local y el otro es un comentario global, no tan optimista, ¿verdad? No sé si ustedes vieron el mensaje que el secretario Esteban Moctezuma envió el día de ayer, sí lo pasaron, ¿verdad? Bueno. Fíjense que ahí me parece que él dice algo importante. La reforma más reciente del artículo 3º de la Constitución y sobre todo la Ley General de Educación pone a la persona en el centro del modelo educativo. Estas son buenas noticias. Buenas noticias que creo que deben de ponernos optimistas. Sin embargo, ese optimismo local no debe distraernos
de los peligros globales que ya describían. A mí me parece que en términos históricos, fíjense, yo creo que ya el dilema no se plantea entre poner a la persona en el centro o ponerla en la periferia. Ya pasamos ese momento. El tema es mayor. En poner a la persona en el centro, sacarla por completo del escenario. Cuando hablamos de la persona, hablamos de algo, mejor dicho, de alguien que tiene una dimensión moral y espiritual. Peligro que he descrito aquí y que creo que debemos tomar muy en serio todos los seres humanos es que dejemos de ser personas. La lucha por la educación es la lucha por la dignidad humana. Más aún, hoy en día es la lucha por la supervivencia de la persona humana. Agradecemos al doctor Hurtado esta extraordinaria participación desde el desafío contemporáneo del así llamado posthumanismo, desafíos pedagógicos que se reconocen y ante todo el desafío antropológico que está en el centro y que concluye de una manera muy semejante a como lo hacía el doctor Tamés, poniéndonos el desafío final en lo que es la persona humana. Tengo el gusto de presentar también ahora al doctor Jorge Trasloceros Hernández, entrañable amigo. Eso no está en el currículum escrito, pero a veces es la realidad más importante. Doctor en Estudios Latinoamericanos por la Universidad de Tulane, Nueva Orleans, maestro en Historia por el Colegio de Michoacán, licenciado en Sociología por la UNAM. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores, investigador de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, actualmente coordinador de posgrado de Historia en la Universidad Nacional Autónoma de México. Autor de numerosos libros, artículos especializados y de divulgación, se ha dedicado a estudiar la historia de la Nueva España en sus vertientes eclesiástica y judicial. Te escuchamos con gusto, Jorge. Muy buenos días, antes que nada, pues agradecer la invitación. Y pues se siente uno en familia y eso siempre es bueno. ¿Sí? Siempre es bueno sentirse en familia, en el panel, y pues yo me pongo a ver y veo muchos amigos. Así que decía mi abuelita que mal empieza el día, pero que se disculpe en la mañana, y me voy a disculpar en la mañana. No, lo que quiero decir es lo siguiente. El doctor Tamés nos ha hablado, los dos panelistas anteriores nos han hablado de su experiencia personal, que es la mejor forma de hablar, para no desprendernos de lo que realmente somos como personas. El doctor Tamés nos habla desde la experiencia de la política pública, experiencia que yo nunca quisiera tener. Con eso manifiesto mi admiración. El doctor Hurtado nos ha hablado de esta visión que se extraña tanto hoy, que es la capacidad de elevar el vuelo y ver en su conjunto las cosas, que es la forma en que el filósofo se aproxima a lo humano. El filósofo no analítico, ¿cómo es esto? Bueno, eso, sí. El filósofo que busca los ojos de la humanidad, ¿no? Yo soy historiador, entonces... Ya más de la Nueva España, ¿qué hago aquí? No. Soy historiador y yo les vengo a hablar desde mi experiencia como historiador, como católico de a pie, laico del común y ciudadano del montón. Desde acá, ¿cómo veo yo la experiencia educativa? Y como historiador siempre hago la tarea, entonces primero les voy a presentar este documento de Humanismo Solidario de Educación, porque si no lo presento no van a entender lo que voy a comentar, ¿sí? Ambas mi responsabilidad. A mí este documento Humanismo Solidario de Educación sí me parece un llamado muy profundo a recuperar la catolicidad. No es casualidad que solo la Iglesia Católica haya tenido la capacidad de convocar a un sínodo para el Amazonas.
que se debe discutir mucho el destino porque es de una riqueza impresionante, y convocar a un pacto solidario de la educación para la humanidad, porque en eso consiste la catolicidad. ¿Sí? El problema es cómo lo aterrizamos, y de eso quisiera yo hablar. Bien, este texto me parece una gran riqueza. Pone en contacto dos documentos que me parecen fundamentales. Primero, la Populorum Progressio, de 1967, donde Paulo VI hace un llamado, ya uno de los primeros llamados de urgencia a la humanidad, de que estábamos perdiendo nuestra propia humanidad. Y pone en el centro el problema de la paz, la justicia y la solidaridad, ¿sí? Como la única posibilidad de tener un destino común para la humanidad. El segundo fundamento de este documento es la encíclica Laudato Si, ¿sí? Para modelar el pensamiento que influye sobre el comportamiento. Es un llamado, Laudato Si es un llamado para entender que la educación influye decisivamente en la forma en que los seres humanos nos comportamos. ¿Sí? Sí, habla de la naturaleza, pero en realidad es un llamado a nuestra conciencia más profunda. Y este documento junta estas dos particularidades y nos presenta el reto de la educación. Y la pregunta que se hace no es tanto cómo educar, sino para qué educar. ¿Cuál es el sentido de la educación? Y la responde echando mano de lo que en mi opinión es el aporte más significativo de la Iglesia Católica a la filosofía y a la teología y al pensamiento desde finales del siglo XIX hasta nuestra época, y no es la doctrina social de la Iglesia. Es precisamente lo que se ha llamado, creo que una mala traducción, no sé, toda la tradición de la filosofía y la teología personalista que parte de Newman hasta nuestros días. Es decir, volver a la persona. No solo ponerla en el centro, sino volver a la persona entendida como una realidad, la persona como una realidad de relación consigo misma, con su entorno, con la sociedad, con la historia, con el futuro, con Dios mismo. Una persona llena de vida y dignidad. Y este es, me parece, que el gran contexto en el que se ubica el documento. Y a partir de aquí, o en este río que fluye en todo el documento, nos presenta un escenario actual. Me gustó más como lo presentó el doctor Tamés y el doctor Hurtado que como está en el documento, pero apuntan al mismo lugar, es decir, una crisis de humanidad, en donde se han roto los vínculos entre las personas y de las personas con el medio ambiente, que no es casualidad, sino que siempre van de la mano. Nos habla del cambio de época y de la gran paradoja de la cual hablaba Guillermo, la explicó muy bien, en la cual vivimos. Somos gigantes en la ciencia y la tecnología y parece que nuestro gigantismo será cada vez más gigante, pero somos enanos en humanidad. Y recuerdo el discurso de Paulo VI ante la Asamblea de la ONU, que ese llamado de ausencia de humanidad tremendo. Cuando empieza la Iglesia maestra de humanidad, les viene a decir que estamos fregados. Es el resumen más o menos del discurso. Una síntesis, pues, ¿no? Y nos ubica también en este llamado que hace Benedicto XVI a que la cuestión social es ahora, como decía muy bien Guillermo, una cuestión antropológica. El ser humano ha sido puesto a subasta y se vende en almoneda pública. Somos cosas. Lo que nos presenta como escenario una profunda crisis de humanidad. ¿Sí? Nos propone ante este escenario humanizar la educación. Y citando al Papa Francisco nos dice, cito, humanizar la educación significa poner a la persona en el centro de la educación, en un marco de relaciones que constituyan una comunidad viva, interdependiente, unida a un destino común. De este modo se cualifica el humanismo solidario, ¿sí? Que es la propuesta. ¿Qué es el humanismo solidario? ¿Cómo alcanzar este humanismo solidario? Nos dice, bueno, pues a través de la cultura del diálogo.
cómo armar un diálogo en tiempos donde la tecnología, como dice el Papa Francisco, puede acercar a los lejanos, pero indudablemente aleja a los cercanos. ¿Sí? Lo cual nos habla de una crisis, no sé, nosotros tenemos la costumbre de ir a comer tacos una vez a la semana, y es tremendo voltear junto, y todo el mundo está con el celular. Ya ni los tacos al pastor disfrutan, ¿no? Eso sí es una crisis de humanidad gacha en este país, ¿ok? Es decir, es parte de la crisis. Bueno. La cultura del diálogo es lo que nos puede llevar a un humanismo solidario en sociedades, y esta es la insistencia permanente, una lucha permanente contra la homogenización de nuestra condición humana, acentuando las sociedades multiculturales y complejas de hoy, y yo diría demográficamente muy complejas. ¿Sí? Pero aquí meto un primer cuestionamiento. Me parece que el primer reto es acercar, en una cultura del diálogo, a los mismos miembros de la Iglesia, a quienes nos confesamos católicos. De verdad, ya parecemos la Babel eclesiástica en lugar de la ecumene eclesiástica, y aquí hay una gran tarea que hacer. Primer llamado. Y hacia allá quiero dirigir mis observaciones. Para lograr este diálogo nos pone ciertos requisitos éticos que me parecen fundamentales. Entre los interlocutores debe existir libertad e igualdad, reconocer la dignidad de los demás interlocutores. Yo meto un elemento adicional, la no renuncia a la propia identidad, que es un tema que está muy presente en este diálogo entre Ratzinger y Habermas. ¿Qué hacemos con nuestra identidad? Y así nos propone una gramática de diálogo. Se tienen que construir puentes para generar un encuentro que pueda generar propuestas a los grandes desafíos que enfrentamos. ¿Cómo articular este diálogo? Nos dicen, bueno, globalizando la esperanza, lo cual se oye padrísimo. ¿Cómo? Y aquí me gustó mucho el texto porque dice, tenemos una tarea nosotros como cristianos. Globalizar la esperanza es desde la mirada de Jesús de Nazaret. Un anuncio de la redención que nos trae Cristo con una mirada distinta. Por eso cita Benedicto XVI, no es la ciencia la que redime al hombre, sino que el hombre redimido por el amor, lo cual me recuerda mucho la entrada del quinto concilio de Letrán, donde, se me fue el nombre ahorita, un franciscano que da el discurso inaugural y dice, las cosas sagradas están para cambiar al ser humano, y no el ser humano para cambiar a las cosas sagradas. Y ese es nuestro reto. Y así construir un humanismo solidario sin excluir, por supuesto. Este es el mensaje de esperanza. Cito una globalización sin visión, sin esperanza, es decir, sin un mensaje que sea al mismo tiempo anuncio y vida concreta, está destinado a producir conflictos, a generar sufrimientos y miserias, y es lo que estamos viviendo. Esta globalización que nos ha fraccionado en una diversidad inmensa de identidades y resentimientos. ¿Sí? Hemos globalizado el resentimiento, no la solidaridad. Y ese es el éxito de muchas propuestas políticas hoy en día, que ya no caben en ninguna geometría política. Globalizar la esperanza es el movimiento contrario, entonces. Es la misión del cristiano, no en una abstracción de la misión, sino en el concreto. Hacer verdadera la inclusión, entonces, con cuatro objetivos muy claros: que cada ciudadano se siente incluido, que el aprendizaje de la ciencia se corresponda con el aprendizaje y la actitud ética, que el bien común abarque generaciones futuras también, la intergeneracional y la solidaridad con las generaciones que nos precedieron, que es recuperar la memoria. Esto me parece central en el documento, ya como método de trabajo, que es a donde quiero aterrizar en un momento más. Nuestro compromiso de humanidad es recuperar una memoria para ganar el futuro a través de un diálogo presente. Recuperar la memoria para ganar un futuro a través de un diálogo presente. Y para eso nos propone tejer redes de solidaridad. Ok.
Hasta este momento el documento está padrísimo. ¿Sí? Es toda una provocación. Muy bien, muy bien. Pero yo trabajo en la UNAM. Me enfrento a estudiantes. ¿Y qué hago? No podemos vivir a la Tarzán, de liana en liana y volando en las alturas, ¿no? Sí, ¿cómo aterrizamos todo esto? A mí me parece que lo primero es entender que nuestra misión, y que se nos olvida mucho, es anunciar a Cristo en el mundo, cuya verdad es accesible a la razón, incluso con independencia de la revelación. Y esto es muy sencillo. La verdad no puede estar en guerra consigo misma. La misión no es esconder a Cristo atrás de un diálogo de valores, que a veces, es como los católicos últimamente queremos entender las cosas. Nos comunicamos en los valores. Ajá. Sí, pero no solamente. Este es la esencia del documento. Mi inquietud se presenta en cómo se hace anuncio, cómo yo, católico de a pie, laico del común, ciudadano del montón, puedo proponer a Cristo y por lo tanto los valores que implica la persona y la centralidad de Jesús. Me da la pista en los 4 requisitos éticos. Ok. La libertad, innegable. La dignidad, innegable. La identidad, que agrego yo, ok. Y la igualdad. Hombre, eso es fantástico. Pero nos enfrentamos como católicos a un problema esencial en nuestra realidad concreta. Lo de la igualdad está muy decir cuando entramos en diálogo, porque como católico de a pie, difícilmente seré considerado un igual entre iguales al entrar en diálogo. Se me exigirá, es una experiencia, no hablo aquí nada más de lo que pueda suceder, renunciar al contenido de mi fe como condición de participación en un diálogo público, y por lo tanto se me exigirá renunciar a mi identidad, con lo cual mi dignidad y mi libertad se verán afectados. Sí. Primer llamado a un realismo lapidario. Sí, tenemos que entrar a este diálogo, pero ser profundamente conscientes que entramos en un terreno de desventaja. Ay, ¿nos haremos las víctimas? No, por favor, ya. ¿Sí? Sin embargo, y yo no hablo desde Cristo, desde mi identidad, mi palabra será una palabra más y se va a vaciar de significado. Porque es desde aquí, desde donde yo me puedo comunicar. Decía San Pablo, ¿qué será de nosotros si no evangelizamos? Ahora, evangelizar no es agarrar a bibliazos a todo mundo, ¿no? Entonces, evangelizar es mucho más complejo. Este diálogo es mucho más complejo, pero hay que entender que el reto es fenomenal. Por supuesto, estoy hablando mucho desde mi experiencia y lo que observo en las comunidades de fe en las cuales me muevo, en donde lo primero que se teje son amistades entrañables. Pero también, por lo que observo en muchos hermanos en la fe y que han dicho en muy distintas latitudes, empezando por las llamadas que hacía el mismo Papa Benedicto XVI y el Papa Francisco. La voz del Papa y de la Iglesia sonó fuerte, por ejemplo, en el Sínodo del Amazonas, pero no tuvo casi eco en los medios de comunicación y tampoco en los ámbitos donde se construye o se podría construir un humanismo solidario. Ni siquiera al interior de la Iglesia, ¿sí? Donde se dio la campaña más miserable en contra del sínodo. Yo no vi, por ejemplo, en ninguna facultad de ciencias en donde, vamos a discutir esto, aquí hay una propuesta global, universal. Nada. A esta realidad es a la que me refiero. ¿Qué hacer? ¿Cómo le hacemos? Miren, nuestra situación no es mejor que la de los 12 apóstoles. O sea, también no nos hagamos las víctimas. Ay, es que no me van a oír. Hombre, los apóstoles los oían re bien, ¿eh? Sí, perfecto. No los oían, ¿sí? Que Jesús puso como mensajeras a unas mujeres para que les dijeran, baboso, despierta.
bueno, no sé en arameo cómo se diga, tú sí sabes, pero eso seguramente lo dice. ¿No? Bien, propongo para empezar tres cosas y voy aterrizando. Primero, ¿sí? Para operar este humanismo solidario, que me gusta más a mí, como le llama Maritán, el humanismo integral, ¿sí? Hay que recuperar la memoria. Es increíble la ignorancia en que los católicos vivimos de nuestra propia tradición cultural. Y hay que recuperar la memoria de la gran apologética en la historia de la Iglesia. Porque la apologética no se refugiaban, salían a dar la cara. Señor emperador, usted dice que nos comemos a los niños, nos tragamos la sangre y adoramos un burro. Pues aquí le vengo yo a decir públicamente que no es cierto. Y explicaban. ¿Sí? Pero concretamente yo quisiera hacer un llamado de atención ahorita. Tenemos que empezar a estudiar a nuestra gran tradición. Concretamente porque ubica al texto cinco grandes pensadores y activistas católicos. John Henry Newman, San John Henry Newman. ¿Ya va a ser doctor de la Iglesia, Padre Julián? No, pues una vez, ¿no? ¿Quién vota para que sea doctor de la Iglesia? Además, no alzaron la mano. Bueno. Segundo, Chesterton. No el Chesterton derechizado, Chesterton. ¿Sí? Jacques Maritain y Benedicto XVI. Y a esto le agregaría yo el que mejor en la historia ha operado una propuesta educativa desde la fe, San Juan Bosco. Centrando una educación en la persona, una relación en la caridad y en la verdad, y en la razón y la fe. Es operar esto que proponen todos los demás. Segundo, nuestro reto es formar también gente que sea capaz de educarse en la razón y en la fe, incluso si no son creyentes, porque son elementos de nuestra cultura. Porque este humanismo solidario no es otra cosa que aprender a dar razones de nuestra esperanza. De eso se trata. Tenemos que dar razones de nuestra esperanza. Tomar como materia de estudio la primera carta de San Pedro, que trata de cómo anunciar el Evangelio en tiempos difíciles. Y a mí siempre me ha dejado pasmado. Mira, es muy sencillo. Dar razones de tu esperanza con humildad y sencillez. Y preocúpate de que tu testimonio sea congruente con tus razones. Esa fue la receta de San Pedro. En esta educación de la razón y la fe y de la fe en la razón, nos jugamos nuestra capacidad de dialogar con el mundo y de dialogar al interior de la Iglesia. Porque juntamos las dos o no juntamos ninguna. Y para terminar, este diálogo en términos educativos debe ser transversal en la currícula de nuestras escuelas. Y no lo es. Estamos creyendo que educar católicamente es dar misa en la mañana y tener una capilla en la universidad o en la escuela y lo demás al garete. No. O armamos un diálogo transversal o no estamos educando desde la fe. O se integra transversalmente o se vacía de contenido. Lo que es de fe es de razón. Lo que es de razón es de fe. Esa es la prueba de la verdad de todos los padres de la Iglesia. Y Julián no me dejará mentir, y si miento no lo vais a decir. ¿Sí? Porque la verdad no puede estar en conflicto consigo misma. Y tercera propuesta, no callar, pero sí aprender a comunicarnos. Y para eso necesitamos centrarnos en Jesús y aprender cómo lo hacía Jesús. Los cristianos anunciamos a una persona, no defendemos una verdad de los ataques del mundo. Y lo que estamos haciendo ahorita es defender nuestras verdades de los ataques del mundo. Así no hay forma de diálogo posible. Anunciamos una persona y desde ahí me abro y platicamos, claro que sí. Segundo, ya perdí el segundo. No, aquí está. Entender que moralismo y puritanismo,
que es lo que a veces hacemos, se agarra a cachetadas con el catolicismo. Sí, es un riesgo educar, como diría Luciani. Otro que había que leer con mucho detenimiento. Se agarra a cachetadas con esto. No podemos entrar a un diálogo así, con moralismos y puritanismos. No podemos. Tercero, y la belleza de la fe es Cristo y en Él todo queda vinculado. Eso tiene que estar en nuestro corazón, diría Benedicto XVI. Solo si se respeta la vida humana desde la concepción hasta la muerte, es posible y creíble también la ética de la paz, es decir, volver a la persona en su integridad. Solo entonces la no violencia puede expresarse en todas las direcciones, solo entonces respetamos verdaderamente la creación y solo entonces se puede llegar a la verdadera justicia. A mí me parece que este genio de la pastoral que es Francisco se aprendió de memoria esta cita de Benedicto, y lo que ha sido Francisco a la pastoral lo ha sido Benedicto a la teología. Aprendamos y confiemos en el Espíritu Santo. Gracias. Agradecemos al doctor Trasloceros también su presentación del documento, que ha llegado a la pregunta última, que siempre es la difícil en los documentos eclesiales. Está muy bien dicho, pero ¿y eso cómo se vive, ¿no? ¿Cómo se puede aterrizar? Y también las propuestas de aterrizaje. Al final me perdí un poquito con el 1, 2, 3, pero creo que es un baile posmoderno, no pasa nada. Tenemos unos minutos muy afortunados. Tenemos unos minutos muy afortunados para profundizar nuestro diálogo. Voy a proceder de dos maneras. En primer lugar, un primer momento de algunos ecos que cada uno de los tres ponentes pueda hacer a la integralidad de los temas que se han estado presentando aquí. Una o dos ideas que quisieran añadir a lo que ya han dicho, sobre todo pensando en el diálogo con los otros ponentes. Terminado este pequeño círculo de los tres, abrimos el espacio para que quienes gusten participar puedan hacerlo. Seguramente nos quedaremos cortos en las preguntas o en las intervenciones. Ya está esto planeado de parte del padre Corral, ¿verdad, Eduardo? Sí. Muy bien, todo está listo. En el mismo orden en el que empezamos, doctor Tamés, le escuchamos. Yo creo que hay una gran coincidencia en cómo pensamos que debe desarrollarse la tarea educativa y formativa. Sin duda, como terminé, tenemos que pensar en una formación integral, donde la parte central sea precisamente el cultivo de los valores, de las actitudes de la persona. Y la parte académica, que es también muy importante para dar herramientas para la vida, no se puede lograr si no se logra la calidad humana primero. En el tema de la tecnología, coincido yo con el doctor Hurtado que es muy importante que la tecnología, como cualquier otro avance en la ciencia, no pervierta lo que se debe de lograr con esta formación humanística. Yo coincido completamente con él, el que la tecnología nunca va a sustituir ni debe sustituir al papel, por ejemplo, de los docentes. O sea, el docente es el alma en la formación en una escuela. Es el alma, o sea, de él depende. Yo he pensado siempre en el uso de la tecnología con contenidos que permitan ayudarle al docente a lograr su labor. El riesgo es, platico un poco de mi experiencia en esta y con eso termino esta reflexión. Pensando en eso, desarrollamos un programa con un científico de la UNAM, un programa Enciclomedia que los libros de texto de las escuelas primarias fueron
los primeros libros de texto interactivos en el mundo. La compañía Apple, 9 años después, decía, nuestros libros son los primeros libros interactivos en el mundo. No era cierto. Los primeros libros interactivos eran. ¿Qué ventaja tenía usar esa tecnología? Que la limitación, por ejemplo, de un libro de texto, para muchos de los niños en México es lo único que tienen de lectura en sus casas. No tienen acceso a ninguna otra cosa más que a su libro de texto. El poder, por ejemplo, en un pizarrón interactivo, picar, abrir un libro y decir, por ejemplo, vamos a ver las pirámides y estar viendo las pirámides por dentro, por fuera, las que en el libro de texto eran 2 hojas con una fotografía. Y poder, por ejemplo, ver pues, todo lo que tiene que ver con conservación del medio ambiente, que ahorita se tocaba tan importante. Música, decíamos, ¿cómo les enseñamos música a los niños si no tenemos maestros suficientes? Bueno, en ese programa se podía aprender las bases de la música, y aprendían también los maestros y aprendían los niños. Cuando presentamos este proyecto, como cualquier cosa buena en México, tuvo todos los ataques que ustedes se pueden imaginar. El Congreso le quitó el dinero, ¿verdad? O sea, cero presupuesto, porque no querían, o sea, los partidos no querían que hubiera un buen resultado no les importan los niños ni el aprendizaje. O sea, de manera muy lamentable. Que ese es otro de los problemas muy serios. Mientras no despoliticemos la educación, los grandes países han despolitizado la educación, no es materia de la discusión en los congresos, ni en la Cámara de Diputados, ni de senadores. Es un tema totalmente técnico, humanista, no tiene nada que ver con la política, echa a perder eso. Bueno, ese programa fue premiado por la UNESCO como el mejor programa de tecnología educativa en el mundo. Y aquí, en el cambio de gobierno, siendo además del mismo partido, lo desaparecía el programa. O sea, es una cosa, dices, hijo, ¿cómo es posible? Porque era algo que nos podía ayudar a este problema de cambiar la forma de aprender. Ese era el tema, cambiar la forma de aprender. Y lo echamos a la basura haciendo. Una vez, y termino con esta anécdota, el grupo de los 8 países más importantes del mundo hace una conferencia en Moscú. Invitan a 4 o 5 países, a China, México, etcétera, a presentar algo en salud y en educación. El tema que yo llevé fue el tema de Enciclomedia, que vieran ellos lo que había hecho México, y les presenté el tema de Enciclomedia. Fue el único proyecto que aplaudieron los ministros. El único de todo lo que ellos presentaron, cada país presentó uno, el único que aplaudieron. Me dijo el ministro de Educación de Francia, oiga, con que yo hiciera eso, que no necesito hacer nada más, con que yo hiciera eso en Francia. El ministro de Inglaterra dijo, nosotros somos el país que tenemos más tecnología en las aulas, en el mundo. Somos los que más no tenemos ningún contenido académico como este que ustedes han desarrollado. Entonces, ¿y nosotros qué hicimos como país? Matar, ¿verdad? O sea, porque no. O sea, son de las cosas que lamentablemente pasan. Pero yo me refiero a la importancia de usar la tecnología, pero conducida por el docente. O sea, no libre, yo estoy de acuerdo, o sea, nadie va a aprender. O sea, si no tiene esa parte emocional, que es la más importante, de esa comunicación personal, sobre todo en el mundo que estamos viviendo. Este modelo académico al que me refería yo contiene la parte socioemocional, la contiene. Ahorita vemos cómo los jovencitos, sobre todo en secundaria, si no tienen, si el maestro no se vuelve también en un tutor que le ayude
a tomar las mejores decisiones. Es lamentable cómo a veces una sola decisión equivocada afecta la vida para siempre de un jovencito, de él y de su familia. Una sola decisión. ¿Qué problema tenemos todavía en México? Muy serio. Cuando se hizo una reforma en el 92, quitaron a los maestros de planta de secundaria. Dejaron puros maestros por horas. Sin que hubiera un maestro que estuviera con todo el grupo que los conocía. Llegaba un maestro y luego bajaron la cantidad, metieron más materias para tener más maestros por la presión sindical, para tener muchos maestros, y les bajaron la hora a 40 minutos. Y para completar el tiempo completo, un maestro en promedio en secundaria tenía que atender 11 grupos, 400 alumnos. No se aprendían los nombres de los muchachos. No se los aprendían, pasaban un ratito con ellos y luego otro grupo y otro grupo. O sea, lo buscamos corregir, fue lo que más nos logramos. Desafortunadamente no logramos el 100% de lo que había que corregir. Nos quedamos como un 60 o 70. Redujimos el número de materias y se avanzó, pero fíjense el problema en México con una mala decisión que tiene que ver con la parte política en 92. El 25% de los jovencitos que entran a secundaria en este país, que son alrededor de 2.200.000 por generación, 25% no termina secundaria. El 90% que reprueba un año queda fuera del sistema educativo. Y son presa fácil de la delincuencia, del narcotráfico, de la violencia. Y ahora yo les digo, no dejemos que se vayan, o sea, me decía, es que ¿cómo quitan la reprobación? Si adentro de la escuela no logramos los resultados que queremos, teniéndolos fuera de la escuela, es imposible. Y además es el primer resentimiento social, el quedar fuera del sistema, el primer resentimiento que tiene la gente. Es muy fácil a esos jovencitos llevarlos por un sendero totalmente equivocado, porque están resentidos. Pero bueno, yo los felicito mucho, con eso quisiera yo concluir esto, por este esfuerzo, porque sí requerimos mucho más humanismo, mucho más formación en el sentido social, pensando en todos. Me parece muy bueno, los felicito mucho, muchas gracias. Muchas gracias, doctor Tamés. Creo que se ratifican como temas presentes esta tensión entre la tecnología y la persona, entre lo político y lo social. Una palabra, doctor Hurtado. Muy brevemente, me parece que en este momento tenemos la oportunidad de trabajar, como yo decía, en dos canales, ¿no? El local y el global. En México acabamos de tener una reforma constitucional en materia de educación, pero todavía hay mucho que hacer, ¿no? Por lo que toca al diseño de planes de estudio, de orientaciones de la escuela, ¿no? Y ahí sí yo creo que todos debemos participar, estamos llamados a la acción. Yo creo que este foro puede ser una oportunidad para que podamos todos participar en esto, ¿no? O sea, idealmente en lo que el doctor Tamés llamaba, pues sí, un acuerdo que vaya más allá de la política, ¿no? O sea, tenemos que lograr eso, tenemos que ponernos de acuerdo de esa manera. Y también en el plano global. Este es el gran llamado del Papa Francisco, ¿no? Tenemos que superar las diferencias, ¿no? que hay en el mundo, ¿no? Para poder responder a este gran reto de la educación, ¿no? Que es un reto
como yo traté de subrayar, y como creo que está enfatizado en la convocatoria del Santo Padre, es una cuestión, a fin de cuentas, antropológica, ¿no? Entonces, bueno, me parece que, de nuevo, yo también quiero felicitar a los organizadores de este evento, oportunísimo, y bueno, que de aquí podamos salir con planes, ¿no? y propuestas concretas para ponernos a trabajar. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Hurtado. Doctor Trasloceros, por favor. Yo ya como que hice la idea es nada más las tres cosas, es recuperar la memoria desde la tradición de la teología de la persona, educar en la razón y en la fe de manera transversal y en diálogo también con los no creyentes, y aprender a comunicar, y ahí estamos re mal. Pero como que hay que mejor. Muchas gracias, doctor Trasloceros. Bien, tenemos unos 10 minutos para escucharnos. Me gustaría proponer que escucháramos 3 o 4 preguntas, por favor, brevísimos todos, para poder generar un sabroso caldo con buenos ingredientes y escucharnos todos. Si levantan bien la mano para que el Padre Eduardo pueda verlos. Para allá, Padre Eduardo. Bueno. Buenos días. Dos brevísimas. Primero, quiero preguntar sobre la cuestión de la familia. Me parece que el énfasis que justo en la educación formal de todos los niveles es importante. Pero yo creo que hoy un gran déficit que estamos teniendo, y lo tendremos siempre más si las cosas siguen así, es el problema de la familia. Y de hecho esto se ve a todos los niveles, tanto primaria, secundaria, en las universidades, como los alumnos, los jóvenes, prácticamente son huérfanos. Y eso creo que es un aspecto importante. La segunda pregunta, ya me la olvidé. Pero bueno, de todas maneras basta la primera. ¿Por qué? Gracias. Hemos estado hablando de educación formal el día de ayer y el día de hoy, pero yo preguntaría sobre las personas que no han podido terminar la primaria, que no han podido terminar la secundaria y sobre todo de todos los mexicanos analfabetos. El INEA está haciendo un gran esfuerzo por alfabetizar, pero tiene un problema de que no tiene aulas donde alfabetizar. El viernes yo estuve en una oficina del INEA y me decían que para poder una persona alfabetizar y tomar el curso para alfabetizar, primero tiene que conseguir dónde dar la alfabetización. Me comentaban que la Iglesia Católica ha ayudado a prestar salones, aulas para dar esta alfabetización, pero les hace falta en muchas zonas de la Ciudad de México. Entonces, ¿qué se puede hacer a través de la educación? Porque sin alfabetización no hay educación y hay muchísimos mexicanos que no saben leer ni escribir, no han terminado la primaria ni la secundaria. En aterrizar las cosas, yo diría, creo que primero hay que pensar en las gentes que no han podido tener la educación básica. Una tercera participación, por favor, para... Quiero agradecer muchísimo este panel tan importante y estoy muy asombrada por la acogida que muchos miembros de otras religiones, de otros estados, han hecho a la propuesta del modelo educativo que el Papa Francisco está presentando. Y en concreto, mi pregunta es, en uno de sus puntos en los que habla del diálogo con los que piensan diferente, la labor oreja, el fomentar la labor oreja desde los niños de preescolar hasta educación superior. ¿Cómo lograr esa escuela en salida, que no se quede precisamente en el edificio, en las aulas? ¿Cómo lograr que no sean escuelas búnkers donde estamos a la vanguardia en ciertos niveles y rankings educativos, pero cuando salen no corresponde la realidad a lo que se ha presentado en los modelos de las instituciones?
Bien, muchas gracias. Vamos a hacer un breve momento. Por favor, vayan levantando la mano y repartan los micrófonos mientras escuchamos una reacción de nuestros ponentes. ¿Quién gusta empezar? Familia, analfabetismo, los que piensan diferentes. Bueno, el tema de la familia es algo fundamental y es parte precisamente de lo que se enfatiza, se debe enfatizar mucho. Si no hay realmente familia, es muy difícil desde la escuela lograr una formación integral. Si no hay, y también el tema es que yo doy clases en los últimos semestres, ya cuando van a terminar los estudiantes, y muy buena parte de mi curso me dedico a hacerlos pensar en el futuro. Y cuando se gradúan yo les digo, por ejemplo, esto que comentaba ahorita, no se olviden que la calidad humana es lo más importante que la calidad profesional. Digo, ¿cómo se mide la calidad humana? Muy sencillo. Primero por la preocupación por su familia, por sus padres, por la gente que les ayudó, por sus maestros. Ustedes solos no lograron nada. Hubo mucha gente que ayudó, la parte social. La gente que no es agradecida, y a mí de repente, inclusive ahorita, yo estuve 2 años después de estar aquí como diputado, que fue mi peor error aquí, dijeron que duré 3 años, pero al año y medio me rajé, ¿verdad? O sea, me fui porque dije, no estamos haciendo nada importante por el país. Le dije, ahí se ven ustedes, ¿verdad? O sea, a mí me disculpan, yo me voy a aprovechar mi tiempo. Y me fui a la Escuela de Educación de la Universidad de Harvard en el 2011. Y conocí a algunas gentes, algunos mexicanos brillantes, pero por ejemplo a uno le dio una regañada con doctorado porque llegó su mamá y nunca la llevó a ningún lado ni la presentó con él porque le daba pena. ¿Cómo te va a dar pena? Porque es de un origen humilde, le digo, estás pero es un platino flameado, ¿verdad? O sea, no puede ser, o sea, ahí es donde mide uno, y gente con doctorado, ¿verdad? O sea, me refiero, o sea, gente que tiene toda la formación y que no tiene lo básico, o sea, no tiene lo básico. Los ninis, la gente que no termina primaria y secundaria, tenemos un gran problema en México. Entre 12 y 29 años de edad tenemos 9 millones de jóvenes que no estudian ni trabajan. 9 millones. Ahorita que les decía de secundaria, por generación, 3 años, son 500,000 que se van, que no terminaron secundaria. 500,000. Es un gran problema. Yo les proponía ahora en el nuevo gobierno que desarrollaran un programa para que aprendieran a leer y escribir los que no terminaran primaria y secundaria, y luego competencias laborales. Las 3 competencias laborales básicas que tuvieran su certificado y que pudieran encontrar empleo. O sea, como mínimo. Porque tenemos que reducir, atender, no hay ningún programa nacional atendiendo eso más que el INEA. No hay nada en el país. Es solamente el INEA. Y no va a poder nunca el INEA con 9 millones de gente. O sea, nunca, no va a ser posible. Entonces, pues esos 2 comentarios. Muy brevemente, tuve la fortuna de trabajar con Chinchachoma. Y a veces a Chinchachoma le preguntaban, oiga, los niños son huérfanos, trabajar con niños de la calle. Decía, ojalá lo fueran. El problema a veces son los papás, ¿no? Ves en el extremo. Miren, yo creo que la respuesta es recuperar la memoria. Los grandes santos, laicos y no santos, o no canonizados, pero sí santos de la Iglesia, han ya caminado ese camino, por Dios. ¿Sí? San Juan Bosco. ¿Cómo responder a esa orfandad práctica? Creando comunidad, generando comunidad, creando comunidad con los mismos chavos. Esa fue la respuesta. En cuanto al analfabetismo, pues yo creo que debe ser muy triste que la Iglesia preste sus salones. Porque lo que teníamos que hacer es buscar mecanismos pastorales de involucrarnos en esa educación. Se me ocurre entre 50,000 cosas. Si genero una comunidad de jóvenes
cuya familia es un problema, pues el que educa se educa y sus jóvenes podrían alfabetizar. Es decir, es una soncera la que estoy diciendo, pero la imaginación en la fe no tiene límites. Perdón, sé que han repartido los micrófonos. Tenemos un problema de vuelo porque el doctor también está a punto de salir. Entonces, por no perdernos, aunque no haya desarrollos ulteriores, en 20 segundos los que tienen micrófono nos escuchamos. Solo quiero agradecer al doctor Tamés. Cuando fue secretario, yo tenía la dirección de licenciaturas y ante la situación absurda de restricción de la matrícula, siempre encontré una gran respuesta en usted, siempre se nos amplió la matrícula, gozamos muchísimo todo lo de ciclomedia desde la licenciatura y cuando íbamos a las escuelas nos daba muchísimo gusto ver que los maestros de las primarias los estaban trabajando. Y otro nada más decir, nuestros centros educativos tienen, yo pienso que en lugar de instituciones educativas tienen que ser centros de proyección pastoral, ampliar nuestros salones imaginariamente a las comunidades que no tienen recursos, lo estamos haciendo, los maestros gozan y la enseñanza situada es en el lugar donde la gente sufre, entonces los niños se sensibilizan y creo que cada escuela podemos tener un referente desde donde estamos trabajando y todo el mundo se siente parte del que menos tiene. Allá, por favor. Bien, una preocupación importante es la pérdida de identidad de los jóvenes, de lo que es el concepto de naturaleza, de familia, el relativismo, con lo que está ahorita en boga, que es la ideología de género, que nos está pegando muy fuerte. Yo quisiera saber si ese tema, pues de alguna manera se puede abordar en algún momento. Yo diría, como un dato interesante, estamos aquí en un panel que ha tomado como tema un documento que salió hace 2 años y la misma Congregación para la Educación Católica en 2019, febrero, o sea, ahorita, sacó un extraordinario documento sobre este tema que valdría la pena simplemente leerlo para tener tanto los criterios de identidad católica, que como dice Jorge no han de perderse, como los elementos de diálogo con cualquier persona que esté realmente abierta al diálogo. Le doy la palabra al Padre Mario Ángel, por favor. No quiero perder la oportunidad de agradecer este panel encabezado por 3 laicos, coordinado por un presbítero. Pero quiero destacar la participación de los 3 laicos, Reyes, Guillermo, Jorge, un político, filósofo, un historiador, recordando que la Iglesia nos habla del tiempo de los laicos. Un político coherente con su compromiso y su fe cambia la sociedad. Un pensador, quiero hacer una alusión parodiando la ironía, el humorismo de Chesterton, que decía que un anglicano pensante terminaba ateo o se hacía católico. En referencia a John Henry Newman. Bueno, pues Guillermo es un pensante creyente, que siga creyendo y creciendo. Y Jorge, que siempre se presenta un poco con su bandera de ingenuo, como lo hemos escuchado, pero nos cuestiona a todos como laico, un laico que quiere vivir a profundidad su fe y dar testimonio en los ambientes difíciles donde se mueve, en los ambientes universitarios. Nos dice Benedicto XVI, necesitamos líderes católicos, líderes laicos en todos los ambientes, construir la sociedad desde los líderes católicos creyentes, hacer bien lo que sabemos hacer,
hacer bien lo que tenemos que hacer, hacer bien lo que la humanidad necesita. Muchas gracias por su presencia. Un aplauso. Tenemos un breve receso, ya está el café. Regresaremos con un tema muy bello, que es este documento de la Comisión Bíblica Internacional que presentará Su Excelencia Monseñor Enrique Díaz. Posteriormente tendremos un panel muy intenso, así que estirémonos, tomemos aire y abrámonos a un esfuerzo último.